Muy atentos porque el precio de Bitcoin está iniciando su próximo gran movimiento. ¿Cuál es su siguiente objetivo? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Bitcoin enfrenta estancamiento en su impulso alcista. ETF de criptomonedas inicia 2025 con flujos de 585 millones de dólares. GSR Markets obtiene aprobación del regulador de Reino Unido para operar con criptoactivos. MicroStrategy amplía su inversión en Bitcoin con la compra de 1000 Bitcoins adicionales. Y por último, JP Morgan destaca a Bitcoin como refugio frente a la devaluación monetaria. Pero antes vamos a revisar qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Como podéis estar viendo, volvemos al formato habitual, se terminaron ya los viajes navideños y hay que volver al trabajo. Aunque bueno, como ya sabéis, hemos continuado subiendo vídeos durante todos estos días, pero ahora ya vuelvo a estar en casa y vuelvo a mi setup habitual. Así que retomamos este formato con cámara. Como anticipábamos en el vídeo de ayer, el precio de Bitcoin estaba a las puertas de iniciar su próximo movimiento. Recordemos que en estos últimos días hemos estado trabajando un par de estructuras interesantes. La primera estructura es la que estamos viendo en el gráfico de 4 horas, que es todo este rango de precios. Recordamos que tenemos el soporte en los 92.222 y la resistencia sobre la zona de los 99.540. Anteriormente, dentro de esta estructura hemos aprovechado a buscar diferentes oportunidades tanto en el movimiento bajista como en el actual movimiento alcista. De hecho, vamos a ir limpiando ya un poco lo que teníamos por aquí porque esto ya no es interesante para el análisis. Y recordemos que en anteriores vídeos comentábamos cómo esto podría ser el evento de limpieza de la estructura, esto el reingreso y tras esto comenzábamos a desarrollar la tendencia alcista. Una tendencia alcista que frenaba en el evento climático que habíamos destacado en vídeos anteriores, que fue este evento de aquí. Con esta absorción de ventas comentábamos que finalizaba esa tendencia alcista y que el precio comenzaba un proceso lateral, una estructura que estuvimos analizando precisamente durante el fin de semana, que es esta estructura de aquí. Y comentábamos en el vídeo de ayer cómo ya la estructura había desarrollado el mínimo necesario para poder luego buscar la ruptura del equilibrio. Además, precisamente ayer estábamos viendo cómo el precio intentaba romper la zona de resistencia y estábamos a la espera de ver si ese desarrollo terminaba siendo correcto y esa ruptura se terminaba dando. Pues bien, como podéis observar, finalmente sí llegó esa ruptura, de hecho fue directamente también atacar el siguiente nivel que comentábamos que está muy cerca, que es la resistencia de la estructura del gráfico de 4 horas y esto estaba en los 99.512. Tras esto era normal que el precio pudiese perder un poco de fuerza y a nosotros eso nos viene genial porque recordemos que tras las rupturas estamos buscando el test de consolidación, un test que se dio sobre la estructura que hemos estado trabajando recientemente y tras esto veíamos cómo volvía a entrar presión compradora de forma agresiva haciendo que en este caso el precio nos diese oportunidad operativa en compra buscando una continuación alcista fuera de esta estructura operativa. Vemos cómo el precio rechaza el reingreso, confirmando con esto que aparecen compradores a defender sobre la anterior zona de resistencia, confirmando y consolidando por lo tanto la resistencia como un nuevo soporte. Y a partir de ahí pues ya inició todo el movimiento alcista que hemos estado viendo en el día de hoy. Además, esta vela que estamos viendo por aquí, desde mi punto de vista, es súper significativa porque estábamos viendo bastante presión compradora, no solo en lo que es la acción del precio, sino también en el volumen que estábamos observando. Mirad qué picos de volumen empezábamos a ver después de iniciar este movimiento alcista y también viendo que se posicionaba por encima del VWAP semanal. Creo que eran muestras de fortaleza bastante importantes, pero cuidado con esto porque en estas últimas horas estoy viendo algunas señales que podrían poner en riesgo la continuación alcista de este movimiento. La primera señal que yo podría llegar a encontrar aquí es esta divergencia entre lo que es esta vela
y el volumen, estamos viendo un pico de volumen muy significativo para el poco rango que tiene esta vela, entendiendo que ya sobre esta zona operativa podrían haber tomado algunos beneficios después de todo el movimiento alcista que hemos visto hoy. Y luego vemos un poquito más adelante en esta otra vela de aquí una situación similar, otro pico de volumen aún más destacable, porque si lo comparamos con lo que hay al lado, pues como veis resalta bastante, y entendemos que aquí podrían seguir tomando ciertos beneficios, vamos, que hay presencia de ventas básicamente. Esto nos debe de servir como señal para proteger nuestra operativa en compra o para incluso valorar una toma de profits, porque al ver esta presencia vendedora correríamos el riesgo de que el precio pudiese cambiar de contexto. No decimos que pueda finalizar la tendencia porque podríamos ver un pequeño retroceso para luego continuar con ella, pero es un evento significativo que debemos de tener en cuenta dentro de nuestra operativa por la implicación que tiene. Al final es presencia de vendedores que podría hacer que se frenase la fuerza alcista que traía el movimiento. Y además estamos viendo cómo en estas últimas velas el volumen va cayendo poco a poco. Sí que mucho cuidado porque podríamos ver una pausa en el precio de esta tendencia alcista. De hecho es que ya estamos viendo como en estas últimas horas el precio no ha continuado de forma agresiva, o al menos comparándolo con lo que había en este movimiento alcista, porque está teniendo un intento pero ya no se ve tanto momentum alcista. Para nosotros sería muy positivo ver un retroceso en el precio de Bitcoin desde este punto, sobre todo para buscar algún tipo de operativa tras la ruptura, esperando algún test de consolidación sobre la anterior zona de resistencia en estos 99.500, valorando oportunidades en compra buscando una continuación alcista, por lo que si llegamos a tener ese retroceso, a nosotros nos viene genial para poder valorar esta operativa. Pero no solo tendremos en cuenta la zona de resistencia, creo que también puede ser interesante tener en cuenta el VWAP semanal, que actualmente estaría en torno a los 100.670, o incluso si seguimos viendo que continúa subiendo el VWAP mensual y se aproxima más o menos a la zona de resistencia, también podríamos tenerlo en cuenta como otra zona interesante para valorar esa operativa. Lo único que implicaría un cambio de contexto agresivo en el precio sería si tuviésemos un rechazo y un reingreso. De momento esto no es lo que estamos viendo, pero también deberíamos de tenerlo en cuenta por si llegamos a perder todos los niveles de soporte que tenemos actualmente. Esto de momento sigue siendo un setup secundario, pero si llegamos a ver este cambio de contexto deberíamos de adaptar nuestra operativa, ya que esto nos estaría indicando que todo lo que estamos viendo aquí de volumen podría ser simplemente presión vendedora buscando contrapartida. De hecho me parece muy curioso, ¿vale? Y vais a compararlo aquí, todo el volumen que hemos estado viendo durante este movimiento. Como veis el precio no ha estado mucho tiempo sobre esta zona operativa y el pico de volumen que hay sobre este nivel es bastante significativo. Así que cuidado, y cualquier tipo de operativa que tengamos habrá que considerar por lo menos protegerla, creo que es lo prudente. Y ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de Trading Different. Vemos cómo durante este movimiento alcista se llevan por delante varias zonas que tenían bastante liquidez de shorts y estamos viendo dos niveles destacables ahora mismo también en zona de shorts, estos 102.850 y los 103.470. Estas dos zonas operativas tienen bastante liquidez. En zona de longs de momento no se ve nada destacable. Respecto a liquidez de 100x, cuidado con esto porque tenemos tres niveles ahora mismo en zona de shorts, los 102.475, los 102.620 y los 102.858 aproximadamente. Desde mi punto de vista, viendo que todavía sigue entrando un poquito de volumen de compras, creo que podríamos llegar a alcanzar estas zonas operativas en las próximas horas. Pero cuidado, porque eso no implicaría fortaleza, eso lo tendríamos que confirmar luego con la acción del precio. De hecho, es que una búsqueda de liquidez y un rechazo rompiendo la estructura alcista podría implicar un giro rápido en el mercado que podría cambiar absolutamente todo. De momento no nos podemos anticipar tanto al mercado, pero es algo que también tendremos que considerar en la operativa. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos cómo limpiaban esta zona y ahora mismo no hay ningún nivel cerca del precio destacable. Liquidez de 25x se han llevado
todo lo que había, y de hecho es muy curioso porque finaliza el movimiento alcista después de haberse llevado toda esta zona que tenía muchísima liquidez. Y luego, respecto a la liquidez de 10X, nos estamos acercando a zonas que tienen bastante liquidez, pero de momento no hemos limpiado casi nada. Como veis, podríamos decir que a partir de estos 102.697 ya empezamos a encontrar bastantes liquidaciones. En el multibook estábamos viendo ventas en los 106.500. Han retirado estas ventas después del movimiento alcista. Veíamos compras defendiendo al precio antes de iniciar el movimiento alcista sobre los 98.500. Las ventas de los 100.000 las han absorbido por completo. Y luego estamos viendo aquí que han aumentado las ventas de los 103.500. Vemos volumen de compras en los 100.800, aunque no es tanto el volumen que estamos viendo, igual que en los 100.100 aproximadamente. Eso sí, en estas últimas horas podríamos ver cómo entran también compras aún más importantes en los 100.500. Este volumen sí que es más destacable. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Sobre todo tenemos aquí un pico súper importante en los 93.850, pero es que es exagerada la liquidez que hay en esta zona. Como veis, aquí tenemos otros dos picos, pero nada que ver con lo que hay aquí. Es exagerado. Estos otros dos picos que comentaba están en los 98.395 y en los 95.285. En los CBDs veíamos compras desde Binance, Coinbase acompañando durante el movimiento alcista, Bitfinex también acompañando y Kraken también, pero luego teníamos un poquito más tarde ventas agresivas desde Bitget y ventas desde Bybit también. Más tarde luego Coinbase metía alguna venta, pero bueno, no compensaba esas compras que había hecho anteriormente. Y luego Kraken continuaba comprando de forma agresiva. En los mapas de corto plazo tenemos diferentes zonas con liquidez. En zona de shorts tenemos los 102.280 y los 102.540. En zona de longs tenemos liquidez en torno a los 101.440, pero sobre todo donde más liquidez estamos viendo sin duda alguna es en torno a los 99.070. Y en los mapas de High Leverage, más liquidez en zona de longs. Tenemos aquí los 101.175, tenemos los 99.250 y tenemos también esta zona en torno a los 98.637. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Según 10X Research, se anticipa que el reciente aumento en el precio de Bitcoin, estimulado por la elección de Donald Trump, podría desacelerarse hacia finales de enero. Esta proyección coincide con la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se discutirán las tasas de interés. Sugieren que, aunque el inicio de enero podría ser positivo para Bitcoin, que de momento pues lo está siendo, la publicación de datos de inflación y las decisiones de la Reserva Federal representan riesgos que podrían afectar su impulso alcista. Los productos cotizados en bolsa de criptomonedas han registrado entradas de 585 millones de dólares en los primeros días de 2025, a pesar de las salidas netas de 75 millones de dólares en la última semana de 2024, el año cerró con un récord de 44.200 millones de dólares en entradas, impulsado principalmente por los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Bitcoin dominó con 38.000 millones de dólares en entradas, representando el 29% de sus activos bajo gestión, mientras que Ethereum atrajo 4.800 millones de dólares. GSR Markets UK ha recibido la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido para operar como negocio de criptoactivos con licencia. Esta aprobación, junto con la obtenida previamente en Singapur, permite a GSR ofrecer servicios de negociación extrabursátil y ejecución programática a clientes institucionales en mercados clave. La empresa busca satisfacer la creciente demanda de servicios de criptomonedas regulados y confiables a nivel global. MicroStrategy, líder en la adopción corporativa de Bitcoin, ha adquirido 1.070 Bitcoins adicionales por aproximadamente 101 millones de dólares
en los últimos días de 2024. Con esta compra, la empresa posee un total de 447.470 bitcoins, equivalentes al 2,1% de todos los bitcoins que existirán. Esta adquisición se realizó mediante la emisión de bonos convertibles, continuando con su estrategia de inversión en criptomonedas. Según un informe de JP Morgan, el comercio de devaluación en oro y Bitcoin está aquí para quedarse, mientras los inversores buscan protegerse contra la incertidumbre geopolítica y la inflación. El banco destaca que tanto el oro como Bitcoin se han convertido en componentes más importantes en las carteras de los inversores, impulsados por factores como la alta incertidumbre geopolítica desde 2022, preocupaciones sobre la inflación a largo plazo y déficits gubernamentales persistentes en las principales economías. Además, JP Morgan señala que los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin han comenzado a recibir entradas nuevamente desde septiembre, lo que sugiere que los inversores minoristas también perciben a Bitcoin y al oro de manera similar como coberturas contra la devaluación de la moneda. Respecto a Ethereum, vemos cómo continúa con el movimiento alcista, llegando a alcanzar el primer objetivo que marcábamos fuera de la estructura, que era esta zona de los 3.708. Ya comentábamos en vídeos anteriores cómo habíamos visto bastante fortaleza en Ethereum, y aunque vemos que continúa con el movimiento alcista, sí que pienso que hoy, por ejemplo, no ha demostrado tanta fortaleza si lo comparamos con Bitcoin. Pero es que desde mi punto de vista Ethereum ya estaba un poquito por delante. Veíamos bastante presión compradora sobre esta vela de aquí, pero enseguida, en cuanto alcanzó el primer objetivo, aparecieron ventas de forma agresiva. Por lo que estamos viendo aquí es un poco extraño, la verdad. Mientras unos operadores han empezado a comprar de forma agresiva, otros están empezando a tomar beneficios. Desde mi punto de vista puede ser interesante trazar esta directriz alcista para que en caso de ver una ruptura de la directriz podamos anticiparnos una pequeña corrección, que principalmente el primer objetivo, y yo diría que el único casi, de esta corrección va a ser esta zona operativa, primero porque teníamos antes la resistencia de la estructura sobre los 3.555, pero es que ahora además ya tenemos por aquí el VWAP mensual prácticamente, así que vamos a tener una confluencia bastante interesante. En un inicio esperaríamos que entrase presión compradora sobre esa zona. Y en caso de continuar con la tendencia, pues ya sabéis cuáles son los siguientes objetivos. Esto ya lo marcábamos desde hace unos cuantos días. Los 3.862, 3.916 y 3.996. Vale, con lo que estamos viendo en los mapas de liquidaciones, creo que podemos sacar algunas conclusiones extras teniendo en cuenta ya lo que hemos comentado antes. Claro, es que en el momento en el que hemos alcanzado el primer objetivo, también estamos alcanzando una zona con muchísima liquidez de shorts, por lo que podrían estar utilizando estas liquidaciones para encontrar contrapartida también, ya que vemos que se lleva mucha liquidez durante este movimiento alcista, pero el precio no se acelera, incluso llega a dejar todavía liquidaciones desde los 3.745 hasta los 3.758. Respecto a liquidez de 100x, todavía vemos bastante en estos 3.567, liquidez de 50x todavía queda en estos 3.746 y vemos también en los 3.585 y 3.569. Liquidez de 25x tenemos todavía varias zonas en zona de shorts. Tenemos los 3.755, 3.769, 3.795 y los 3.812. Y por último, respecto a la liquidez de 10x, vemos cómo se han llevado la zona que más liquidez tenía. Aunque siguen quedando, obviamente, liquidaciones en niveles operativos más altos, estas dos zonas de aquí eran las que más liquidez tenían, y sin duda alguna esta última. En Bookmap estábamos viendo compras en los 3.600 defendiendo al precio, y después de que iniciase el movimiento alcista se terminaban retirando, y justo en el momento en el que ha marcado el techo aparecían ventas en estos 3.745 para meter cierta presión compradora de forma más psicológica, podríamos decir, porque estas órdenes no se han ejecutado.
Y es curioso porque en estas últimas horas han retirado este volumen de ventas y empieza a aparecer volumen de compras otra vez en estos 3.600. Y en los mapas de The Kingfisher vemos aquí un poco de liquidez en los 3.635, en los 3.495 y sobre todo tenemos muchísima liquidez en estos 3.417. Y recuerda que si quieres entender todo lo que comentamos en estos análisis, todavía tenemos plazas abiertas en Capital Profits, la academia en la que explico absolutamente todo lo necesario para realizar análisis técnico y operar en el mercado. Tenéis el enlace a la academia en la descripción del vídeo.